Buenas noches, soy el alumno Carlos José Beltrán Pérez del curso Filosofía del Derecho, la carrera profesional de Derecho de la Universidad Tecnológica del Perú. Eh, el docente es el doctor Luis Giancarlo Ventura Vázquez. ¿No? Este es un análisis que corresponde a un análisis de caso 1 que corresponde a la semana número 05. En el presente trabajo hablaremos sobre las concepciones del derecho, desde posiciones o postulados de filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles. Contrastados esto con los postulados sobre el concepto de Estado y la formación de Estado que se tienen eh, planteados por los filósofos como Hobbes, Locke, Rousseau y Kant, ¿no? Esto en referencia a un caso de corrupción, como es el conocido Los Intocables de la Corrupción, ¿no? Caso 01, Los Intocables de la Corrupción. Se ha tomado como fuente a la revista El Comercio y también a la revista Infobae.com. Bueno, según el equipo especial de fiscales contra la corrupción del poder, los intocables de la corrupción constituyen un grupo criminal, una organización criminal. Estos se dedicaban pues a lobbies ilícitos para preocuparse del dinero del Estado a través de las contrataciones públicas fraudulentas, principalmente en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, en provías descentralizado, ¿no? Como unidad ejecutora. Estas actividades se habrían dado durante el gobierno de Martín Vizcarra, a quien se les indica también encabezar la citada red criminal, ¿no? Para ello, la tesis de la Fiscalía, pues, es de que ha habido un copamiento del poder, ¿no? Encabezados por el presidente Martín Vizcarra, quien supuestamente ordenó las designaciones de los señores M. Trujillo, ministro de Transportes y Comunicaciones, Carlos Extremadoiro, viceministro de Transportes, Carlos Revilla Loaiza, director ejecutivo de Provías descentralizado. Entonces, estas tres personas ya trabajaron con Martín Vizcarra en el gobierno regional de Moquegua, ¿no? Supuestamente también en otros casos haciendo lobbies ilícitos, ¿no? Entonces, esa es la tesis de la fiscal. Por otro lado, Platón pues postulaba a que la aristocracia pues al tener mayores posibilidades de instrucción aparentemente tendría la sabiduría necesaria para la ocupación de cargos de poder político. Esto no es tan cierto en nuestros tiempos, quizás en los tiempos de los griegos pudo haber funcionado, pero en un contexto moderno y actual, esto queda en duda, puesto que la educación lo tenemos a una disposición debido a la globalización, ¿no? Y además, si lo llevamos al caso de los intocables de la corrupción, vemos pues que dignatarios, en este caso, ¿no? El presidente Vizcarra, pues aparentemente deberían tener los mayores conocimientos, las mayores formaciones, más aún teniendo la experiencia de haber sido gobernador regional. Entonces, pero la fiscalía está poniendo en duda ello y más bien habrían cometido ilícitos, ¿no? Y él sería cabeza de esta red criminal, ¿no? Los intocables de la corrupción. Sobre la justicia y moral en la ética de Nicómano de Aristóteles, ¿no? Decía, ética son las acciones buenas que se miden por sus consecuencias. El fin del hombre es la felicidad. La felicidad coincide con el bienestar económico, ¿no? Justicia es dar a cada uno lo suyo. El fin de la justicia es la justicia. En el presente claro, pues en el presente caso está claro que los intocables, pues tenían una justicia particular, ¿no? Y además la moral ha sido mostrada por el contrario, ¿no? Carentes de una moral al hacer esos ilícitos, esos lobbies ilícitos, ¿no? Sobre el Estado en el contractualismo social y la corrupción, ¿no? Postulados que vienen dados por Hobbes, Locke y Rousseau. Para Hobbes, pues, Hobbes planteaba que los hombres podían vivir juntos sin caer en la anarquía y la guerra.
para que ello suceda era necesario un Estado fuerte y autoritario, ¿no? Job pues era propenso a que se debía tener una monarquía, un rey, quien concentrase todo el poder y gobernase, ¿no? John Locke, por el contrario, hablaba de una separación de poderes, ¿no? Un poder legislativo, ¿no? Y un poder ejecutivo. Pero decía también pues que el gobierno debe proteger la voluntad del pueblo, en varios casos voluntad que lo que se ha ofrecido llega a cumplirse debido a la poca capacidad y nula sabiduría o por actos de corrupción, ¿no? Entonces, en este caso, Rousseau, en cambio, nos habla de que el hombre pues nace bueno, libre e iguales, ¿no? Pero es las situaciones sociales las que lo corrompen, ¿no? Entonces, pero también están los postulados en la que el poder o la soberanía, pues lo tenía el pueblo, ¿no? Entonces, son tres tipos, pues, de Estado que en base al contractualismo social, en base a un contrato social, postulados por estos tres pensadores, ¿no? Vemos, pues, que nosotros somos un Estado que se parece a los postulados de Rousseau, ¿no? Pero, pues, lamentablemente, las malas decisiones de los electores nos llevan a tener gobernantes carentes de buenos principios y valores éticos, ¿no? Entonces vemos pues que el caso de los intocables de la corrupción pues ha- ha- se ha situado en las altas esferas del poder ejecutivo, ¿no? En el primer nivel de gobierno de nuestro país. Entonces, para ello, pues, ¿qué hacer para que no volver a repetir? Esto se está volviendo repetitivo. No solamente el presidente Vizcarra tiene problemas sobre ello, también tienen los presidentes o los expresidentes, ¿no? La mayoría, pasando por Mala, también está el PPK, también estuvo García, también está Toledo, ¿no? Entonces, esto sí es algo que se debe proponer propuestas de solución para no tener esos gobernantes, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las posibles soluciones? Podrían ser proponer políticas orientadas a los principios y postulados de Sócrates, Platón y Aristóteles, ¿no? Donde prime la armonía de acuerdo a la ética y moral del buen hacer, aplicación de justicia para el bien común y no de pequeños grupos sociales, ligar y acuñar los principios que primen el poder político a aspectos espirituales y bienestar económico. También la creación de políticas que garanticen que los gobernantes elegidos democráticamente tengan la capacidad, sabiduría y conocimiento para dirigir al Estado. Entonces, como conclusiones, podemos ver que, de acuerdo con Sócrates, las leyes deben obedecerse, aunque parezcan injustas, ¿no? Pero en el caso mostrar el hecho de la corrupción demuestra que no hay un acatamiento de la ley, ¿no? De acuerdo con Platón, la democracia es corrupta. Nuestro ejemplo actualmente, el caso de los intocables de la corrupción, así lo ha evidenciado. De acuerdo con Aristóteles, la justicia es la virtud que lleva a la felicidad, la justicia es la virtud que lleva a la felicidad, pero citando al caso expuesto, este postulado ha quedado totalmente fuera de otro contexto, ¿no? Una sociedad justa es aquella en la que la persona ocupa una posición social que por naturaleza se merece, ¿no? Kant defiende la acción es buena cuando obramos por buena voluntad. Claramente el caso de los intocables de la corrupción no han obrado bien ni correctamente, ¿no? El deber moral no está reflejado con dicho postulado. La ley y la moral están relacionadas, ¿no? Recomendaciones: los gobernantes debían ser los mejor capacitados y que su principal objetivo sea servir al bien común y la justicia. Resulta imprescindible que la sociedad en su conjunto esté capacitada y tenga el conocimiento necesario para saber elegir por virtud y capacidades, ¿no? La sociedad no debe estar desorganizada porque esto genera una anarquía y desgobierno. Debe crearse políticas de gobierno donde se elimine la corrupción. Para un buen gobierno es necesario tomar conciencia del deber y las buenas costumbres como políticas de Estado. Muchas gracias.